Ministra Rosario Romero, doctora, muy buen día. ¿Cómo le va? Sergio Enich, Horacio Moglia le saluda. ¿Cómo anda? Disculpa el feriado, aunque usted la tienen que haber tenido al traqueteo, ¿no? No hay problema, no hay problema. De acá de charlar con ustedes, en un ratito voy a una reunión con la ministra de Salud, estoy en actividad a pesar del feriado, no hay problema. Rosario, bueno, son varias las preguntas, ¿no? Vamos a empezar por las 500 actas que aparece en la información que se labraron infringiendo los DNU. Algunas fiestas que se siguen haciendo clandestinas, digo, No te cosa de puedo loco, creer, ¿en ¿no? serio? Sí. Algunas actuaron ahí y las otras con las personas que estaban circulando. No te voy a Así mentir, es. hay un enojo marca chupete, Rosario, con todo esto. Lo sabe muy bien, doctora, pero quiero empezar por este lado. ¿Las 500 infracciones son porque no portaban los papeles necesarios? Muchas de las infracciones, porque la gente que estaba circulando fuera del horario permitido de circulación, no tenía un motivo atendible, un motivo de las autorizaciones. Yo sé que de algún modo hay cansancio, pero ocurre que al par que hay cansancio, hay un gran factor que nos tiene que hacer que todos tomemos conciencia, que es que estamos cuidando la vida. O sea, el factor sanitario es determinante de estas medidas, no son medidas caprichosas. Es más, lo que hay que pensar siempre que se piensa con cabeza de oposición a las medidas es que el mundo hizo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Es decir, el mundo hizo cortes intermitentes hasta tanto logró una inmunización razonable, como pasa con los países europeos, que en este momento están entrando a la primavera, en los calores, y recién ahora empezaron a liberar esos controles o esos cierres. Entonces, cuando yo veo que hay protesta, lo entiendo desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la preocupación del que no vive de un sueldo y necesita tener abierto su Lo que pasa, comercio, Rosario, que no posibilidad. quiero entrar en este debate, pero no solamente pasa eso. ¿Qué es lo que te dice la gente? Esto está hecho para que sobrevivan los asalariados, sobre todo los de la parte estatal. Los privados no tenemos con qué afrontar. No hay IFE, no hay ATP. Habrá alguna ayuda económica para el sector más vulnerable de la sociedad, pero el resto seguimos cerrando persianas y no es un dato menor que se vienen perdiendo casi 1 millón de puestos laborales con todas las medidas que vienen desde el año pasado. No venimos de una panacea y esto arranca hoy. Ese es el problema, Rosario. Entonces, hoy me están anoticiando que parece que los comerciantes del centro están pidiendo movilización para mañana por la cantidad de actas que se labraron en la peatonal. Feliciano un poco se movió. Hay un desgaste muy fuerte, ¿no? Y esto también hay que entenderlo. Si vos ves que se te está quebrando tu boliche, la desesperación es máxima. Sí, sí, se entiende perfectamente. Lo que no se entiende es que la medida frente a una medida de resguardo de la pandemia sea juntarse y sea protestar de ese modo, porque la situación no va a variar por una protesta más o una protesta menos. Esto tiene que ser, en todo caso, tiene que tener una contrapartida inteligente que, bueno, que nos planteen cuáles son las alternativas. Es un país que no está rico como para dispensar a todos una atención especial. Y si al comerciante se le está diciendo usted hasta las 6 de la tarde puede vender de modos más creativos, es decir, por teléfono online, desde la puerta de su comercio, Ahí te hago la por primera un, pregunta. ¿Esto es todos los comercios? ¿Textil, por ejemplo? es así, se puede vender y se entrega a la puerta del comercio. Esto lo hemos aclarado, lo Sí, hemos sí, el fin de semana. Exactamente. Entonces, digo para prepararnos hacia el futuro, porque, bueno, estas medidas terminan el 30, pero intermitentemente se pueden producir nuevos cierres para más adelante. Bueno, hay que estar preparados para responder en esas circunstancias. Yo, por ejemplo, considero totalmente inadecuado, inoportuno, inconveniente y fuera de cualquier medida sanitaria el que se esté convocando a movilizaciones o el que la gente se junte, porque a su vez que entiendo la indignación, entiendo la protesta, el dolor, tampoco se entiende que no se comprenda que hay gente internada y que estamos en un 80% de la ocupación de nuestras instalaciones sanitarias. Entonces, únicamente cuando le toca a un familiar no puede ser la única forma que tengamos de entender esas situaciones de gravedad. A mí me parece que tenemos que poder imaginar
otros modos, incluso otros tipos de diálogo con los gobernantes, para, en todo caso, hacia el futuro, prever algunas situaciones que puedan ser atendibles del mundo del comercio, de los que hacen intercambio de bienes y servicios, con los cuales se dialoga permanentemente, tanto el ministro de Producción como la ministra de Salud, como el equipo de gobierno, el propio gobernador. Entendemos las situaciones y vamos regulando con decretos provinciales, atendiendo los distintos sectores. Rosario, los exceptuados, que son 31, finalmente iban a ser 24, fase 1 fue 24, terminaron siendo 31, padres con hijos separados, tuvieron la atención de esto, el check-away y el delivery, digamos, un fase 1 morigerado, vamos a decirlo. Los exceptuados para circular en la provincia de Entre Ríos, porque hablamos de 500 actas, ¿qué deben llevar? ¿Qué justificativo? ¿Te piden la vieja papeleta del director de, por ejemplo, en mi caso, de la radio para poder circular? ¿Te piden un certificado del sanatorio donde tenés que ir? ¿Te piden que tengas un certificado del comercio de comida que puede abrir, el de la ferretería, el de la farmacia? ¿Te piden la aplicación del COVID-19 o el circular? ¿Qué hay que llevar arriba de un auto? Entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde hay muchísima tolerancia de las autoridades que están haciendo los controles. Porque, pero ponele la provincial, pero te cruzás con Gendarmería y la federal y no sé si te la dejan. Admitimos certificados nacionales y admitimos también los papeles locales, digamos, las autorizaciones locales. Todas se admiten. Incluso con las autoridades nacionales nosotros hemos conversado, tuvimos una reunión este sábado, y la mayor exigencia está después de las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana. Ahí sí estamos pidiendo un poco más con más rigurosidad, la acreditación de por qué se está circulando. Pero nosotros sabemos que el negocio de cercanía, la persona que va a cuidar a un enfermo, todo eso, tienen un modo de acreditarlo y eso se acepta, aunque no sea estrictamente el certificado nacional, porque sabemos que los sistemas nacionales a veces están colapsados. Están todos colapsados, no se pudo sacar nada el fin de semana. Sí. Entonces, todas las autoridades han entendido eso y con acreditar de algún modo hacia dónde se va o de dónde se viene, no estamos ofreciendo dificultades. Si a nosotros nos dicen, voy al supermercado que queda acá a una cuadra, nosotros eso lo aceptamos. La policía está en esa posición de tolerancia razonable frente a las acreditaciones entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Doctora, básicamente le quería preguntar y consultar acerca de esta reunión que mantuvieron con autoridades municipales, en este caso estuvo el jefe de la policía, usted participó también de esta reunión. En cuanto al tema de seguridad, ¿qué fue puntualmente lo que motivó la reunión? Sabemos que hay muchos temas que se relacionan con el tema de la vivienda, del predio donde se va a construir viviendas para la policía y demás temas que se abordaron, pero fundamentalmente va a haber operativos conjuntos entre policía y inspectores municipales. ¿Qué es lo que combinaron? Una de las inquietudes del intendente es un fenómeno que se está dando, que es el robo de cables. Se da una situación particular en Paraná de que se roban tramos de cables y dejan sin iluminación en una zona de la ciudad. Tal cual. Así que ese fue uno de los temas vinculados a seguridad que tratamos. Y bueno, no voy a decir cuáles van a ser las estrategias, pero fijamos algunas pautas de acción conjunta como para poder hacer prevención, es decir, evitar ese tipo de robo. El cobre, ¿no? Es una de las preocupaciones ¿Sigue siendo que nos cobre? planteó el intendente. Sí, el cobre. El cobre básicamente, ¿no? Rosario, los viajes de media distancia, tanto el interior de la provincia de Entre Ríos como para cruzar a Santa Fe, ¿están interrumpidos durante esta semana? ¿O siguen? No. El transporte está habilitado porque nosotros tenemos servicios esenciales, inclusive gente que cruza a trabajar a Santa Fe perteneciente al sistema de salud, y lo mismo ocurre de Santa Fe a Paraná. Hay trabajadores que van y vienen todos los días. ¿Y qué deben llevar ellos también? Ahí tiene que llevar la certificación del trabajo permitido, digamos, o el permiso nacional. Y no nos encontramos con la sorpresa que hago los requisitos que usted me dice, pero me bajo, no sé, tiro cualquier cosa y no digo que sea así, en Ramírez, y me dicen, no, usted no puede entrar porque, ¿cómo? Pero soy esencial. Me pasó una vuelta, la fase anterior,
que tenía que ir a Rafaela. Todo perfecto, cruce, Santa Fe, la policía de Santa Fe, acá está el circular, el COVID, el bla bla, llego a la puerta de Rafaela, operativo de la Municipalidad de Rafaela, no, ¿por qué? Y porque proviene de Paraná. Y lo que pasa es que tiene muchos casos allá. Ah, bueno, le digo, pero escúchame, tengo la habilitación nacional, tengo la habilitación de la provincia, tengo la habilitación de la provincia de Santa Fe y vos me estás diciendo, porque a un concejal se le ocurrió, que no puedo entrar porque vengo de Paraná, donde hay muchos casos. Entonces, ¿también esto está combinado en esta oportunidad con los intendentes o cualquiera va a poner la ley que se le ocurra? Bueno, si vuelve a ocurrir, les pido me lo hagan saber, porque en ese caso hablaría con el ministro del área en Santa Fe. Ocurre lo siguiente, en medio de la pandemia, desde que empezó esto, desde marzo del año pasado, hemos advertido que hay autoridades municipales, incluso provincias, que interpretaban que en el país había fronteras internas, es decir, que podían cerrar la provincia. No fue el caso de Entre Ríos. Entre Ríos nunca cerró sus límites, porque entre las provincias no hay fronteras. Hay solamente límites provinciales y límites municipales en todo caso, o ejidos municipales. Las medidas sanitarias son de corte nacional, que esto hay que entenderlo para bien y para mal, es decir, no se puede a capricho de cada autoridad municipal decir quien proviene de tal lugar no lo dejo entrar. Eso no está permitido por la Constitución, ni por las leyes, ni por los DNU. Esto es así. Otra cosa es el control sanitario, es decir, por poner un ejemplo, se toma temperatura. Si alguien está con temperatura alta, es razonable que una autoridad no lo deje pasar porque puede ser un síntoma de COVID y puede estar propiciando contagios. Pero hay algo que hay que entender, es que dentro del país no hay fronteras y que la circulación nunca estuvo prohibida. Lo único que estuvo fue controlado. Digámoslo a Formosa, a ver si no estuvo prohibida. Sí. Son interpretaciones que no son correctas y no son constitucionales, así lo dijo la Corte. Sí. Rosario, me dejaste frío al principio, ya que esto llegó para quedarse, porque luego está... Y sí, sabés cómo estoy, helado es poco. ¿Llegó para quedarse? ¿Vuelve después? ¿Son 11 días? ¿Serán más? Ahí tenés el videógrafo. No lo tengo, eso lo sabe el presidente de la Nación y el equipo de salud nacional. Una de las conjeturas que se han hecho en los últimos días es que va a haber periódicamente periodos o etapas de mayor profundidad en las restricciones y va a haber periodos en que no van a ser tan estrictas las restricciones. Tiene que ver con estrategias de salud. Incluso hoy se dio a conocer una propuesta de científicos del CONICET que aconsejan esto, aconsejan que periódicamente se produzcan mayores controles y mayores restricciones y etapas de mayores libertades. Sin duda, esto forma parte del análisis del equipo de salud nacional y del Consejo Federal que tienen los equipos de salud. No soy yo desde el Ministerio. No, ya lo sé. Pero bueno, a lo mejor, viste, estando en ese lugar tenías pero ya me lo vas diciendo, o sea que sigo helado. La otra, doctora, que le quiero hacer es, y si bien esto es una pregunta para la ministra Sonia, para la de salud, es cada vez que nosotros qué cosa loca, ¿no? Hemos hablado con grandes especialistas del CONICET, hemos hablado con grandes especialistas médicos que fueron autoridades y eminencias de la República Argentina, y todo el mundo habla de la droga ivermectina como un gran bloqueador de este tema del COVID. Que en el mientras tanto llegue el tema de la vacuna, dicen que está totalmente comprobado, y ellos lo aseveraban científicamente, como un gran bloqueador. Y de hecho se fue utilizando el protocolo en otras provincias de la Argentina. Pregunto por qué no está esta droga en el protocolo que podría salvar a muchísimas vidas. Esta es la pregunta número 1, porque no lo decimos nosotros, lo dicen los científicos. Y empiezo con las conjeturas ya, porque a mí soy desconfiado por naturaleza, ¿no? De la conjetura ahí a nivel internacional, del negocio de la farmacéutica en el orden internacional. La vez que subimos esos reportajes a YouTube y figura ivermectina, nos los bloquean, ¿sabes cómo? Nos sacaron todo eso, papo, todas las notas de los profesionales hablando. ¿Hay estudios certeros sobre esta droga que varias provincias ya la están suministrando?
Es para No, no, Sonia, lo sé. yo no lo puedo contestar, no, no. Sería un atrevimiento de mi parte, desubicado, conjeturar sobre eso. No, no tengo ni el conocimiento científico ni Está el bien. acceso a la información suficiente como para opinar sobre el tema. Lo que sí, Horacio, quiero expresar es No que estamos siendo desde marzo antivacunas, del año pasado, Rosario. desde febrero del año pasado hasta ahora, hemos ido y venido hasta la Organización Mundial de la Salud. Ha Ese es el dicho problema. que luego ha modificado, porque nadie conocía a ciencia cierta esta enfermedad de COVID. Conocía otros tipos de COVID, pero no este específicamente. Y bueno, hemos avanzado y retrocedido con el conocimiento que ha manejado la humanidad, y el conocimiento científico se ha trasladado horizontalmente entre todos los países. El debate fue de los países. Por lo tanto, hay que confiar en los científicos y en los avances y retrocesos, en todo caso, de esos debates que son de gente que conoce en profundidad el tema. Bien. Rosario, desde ya, muchísimas gracias. Te metimos en otro lugar, ¿no? Pero Sí, bueno, por eso sí, dije sí, que era sí. un tema para Sonia Velázquez, como para consultarlo, Así ¿no? Sí, como también en el tema de la llegada de vacunas a la provincia de Entre Ríos, más vacunas para su distribución. Y Esto este no es un se tema elimina, ¿no? importante. Durante el cierre, ¿se sigue vacunando? Se sigue vacunando. El único se vacunó el sábado, ayer no se vacunó, hoy se está vacunando. Todos estos días intensamente la provincia está vacunando. Justamente una de las razones de la reunión dentro de unos minutos va a ser evaluar cómo venimos con eso. El equipo de salud está trabajando a pleno. Perfecto. Doctora, muchas gracias, Gracias, muy doctora. amable, como siempre. A ustedes. Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, dando cuentas entonces de todos los requisitos que vos necesitas para movilizarte si estás dentro de las 31 actividades exceptuadas que el DNU presidencial ha enmarcado, ¿sí?